¿En qué condición? A presión constante, que es lo que decíamos recién. Es decir, yo estoy relacionando, ¿por qué? Porque así como decíamos que la variación de energía interna la podíamos calcular a través del calor intercambiado a volumen constante, la variación de entalpía la podemos calcular a partir de la cantidad de calor expresada, digamos, de calor intercambiado a presión constante. Entonces, por eso aparece directamente esa expresión. Y no aparece la masa, porque acá iría masa de aire sobre masa de aire. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que lo habíamos dividido cada uno de los términos por masa de aire? Para sacar la entalpía del vapor, va a ser la masa de vapor. Va a estar multiplicada por la masa de vapor. Es una expresión similar a la que habíamos dicho para el aire en esta parte. Como acá tendríamos la masa de vapor sobre la masa de aire seco, que era con la que habíamos dividido cada uno de los miembros, acá aparece X como humedad absoluta. Entonces fíjense que cada vez que vean esta expresión, significa que estoy definiendo la entalpía por cada kilogramo de aire seco. Y eso lo tiene que tener perfectamente claro. Ahora, este R0 es el calor latente de vaporización. ¿Por qué? Porque el agua se encuentra en forma de vapor. Yo acá estoy poniendo H y no estoy poniendo delta H. Estoy poniendo T y no estoy poniendo delta T. Cuando nosotros decíamos que el delta U lo podríamos definir como la masa por el calor específico, que era lo que decíamos recién, o que el delta H igual a masa por el calor específico constante por delta T. Esta es la expresión que ustedes identifican. Pero acá no estoy poniendo H, no. ¿Por qué será? Pero sí, menos bien. Perfecto. Era tan simple como eso. Quiere decir que yo estoy haciendo ese delta con respecto a un valor cero. Entonces estoy tomando como referencia un H0 igual a 0. O sea que sería H menos H0 o H menos H0 para ser más coherente con lo que estamos hablando. Entonces, este H sub 0 va a ser el H de referencia. ¿Cuánto vale? Sí. Y porque siempre todas las propiedades termodinámicas las tomamos con respecto a un valor de referencia. Es decir, la energía interna, la entropía. Porque lo tomamos como un valor de referencia, digamos, para saber la entalpía del aire húmedo, consideramos que el estado de referencia es, digamos, con una entalpía igual a 0. Ahora, fíjense que ¿qué pasa con el delta T? No aparece como delta T, aparece como T. ¿Por qué será? Otra vez. Porque ese delta T va a ser T menos T0. Entonces quiere decir que este T0 es igual a 0. Tiene la entalpía que tenga. Es decir, le cambiará el signo. Pero ¿qué pasa? Eso sería como
Fíjense que yo estoy considerando una entalpía 0 a 0 grados. ¿Qué 0 grados? ¿Qué grado? ¿Por qué está bien, hay grado 0. Podría haber sido Kelvin. Porque en el caso de la entropía, yo tomo como estado de referencia el 0 grado absoluto. ¿Por qué lo tomaba en el caso de la entropía como 0 absoluto? Para que la temperatura, el signo de la temperatura, que es lo que está diciendo él, no se modifique, no modifique la entropía, el signo de la entropía. Entonces siempre, todas las temperaturas, siempre consideradas de esa manera, cuando las consideramos con respecto a 0 grados Kelvin, siempre van a ser positivas. En este caso, estoy considerando T0 a 0 grados Celsius. Y además, el estado de referencia, es decir, ese aire húmedo que contiene agua, lo estoy tomando en condiciones que va a ser 0 para 0 grados centígrados y además en estado líquido. ¿Dónde me dice que es así esto? El estado líquido. El estado de referencia de H va a ser igual a 0 grados y en estado líquido. Y el agua en estado líquido. El calor latente. Por el calor latente, exactamente. ¿Qué pasa? Fíjense si yo tomo esta expresión. Cuando la temperatura vale 0 grados, ¿cuánto vale la entalpía? No. Este término se me anula. Este término se me anula. Y me queda solamente la entalpía debida a la vaporización. Quiere decir que si yo tengo una temperatura de 0 grados, el agua en forma de vapor, significa que tiene una entalpía. Ahora, si el agua estuviera en forma de líquido, directamente no tendría ninguna entalpía, y la entalpía sería 0. O sea, que si yo tengo vapor a 0 grados centígrados, yo tengo una determinada entalpía. ¿Está bien? No entendí por qué toma 0 grados centígrados. O sea, porque es el estado de referencia. Directamente lo tomo como... Sí, porque elegimos uno así. sí, ustedes cada vez que preguntan cuáles son las condiciones de referencia, y ustedes para no errarle siempre dicen las condiciones estándar. ¿Y cuáles son las condiciones estándar? Y presión en una atmósfera y temperatura pueden ser 20 grados, pueden ser 25 grados. Depende de lo que se considere condiciones estándar o estado de referencia. Lo que pasa es que, como es una propiedad, yo la puedo definir y hacerla 0 para determinadas condiciones. No significa que todas las propiedades van a tener el mismo estado de referencia. ¿Y esto en qué repercute? Y en que yo por ahí voy a buscar cuál es la energía interna que tiene el etano a una determinada temperatura. Voy a buscar una tabla y a lo mejor busco la energía interna del etano en otra tabla a la misma temperatura y encuentro valores diferentes. ¿Y qué hago? ¿Eh? Pero ¿me es importante esa diferencia que existe entre una tabla y la otra? La diferencia que se debe justamente a que toma diferentes estados de referencia. Por eso tiene valores distintos. Ahora, quiere decir entonces, si yo hago un cálculo con una tabla, me va a dar diferente a si yo lo hago por la otra. Lo que me interesan son las variaciones de temperatura. Y los deltas siempre van a ser los mismos, independientemente del estado de referencia que yo tomo. Claro, exactamente. Lo que pasa es que por una cuestión de comodidad y para abarcar todas las situaciones,
como el aire húmedo, digamos, lo normal, son en condiciones atmosféricas y tenemos las temperaturas más bajas, digamos, alrededor de los 0 grados, y siempre tiene una determinada cantidad de vapor, de agua en forma de vapor. Bueno, por una cuestión de comodidad se toma como referencia ese estado, pero por ahí no tiene una justificación así muy directa. En el caso de la entropía sí, porque siempre hablamos de que las temperaturas siempre son positivas, entonces la temperatura no cambia el sentido de la entropía. Y en el caso de la entropía es dificultoso porque todavía no se ha alcanzado nunca el cero absoluto. Entonces es difícil hacer un estado de referencia cuando es un estado totalmente ideal que nunca nadie ha llegado. Bueno. Profesor, una pregunta. Ahí usted dice que el estado de referencia es agua líquida para que en el caso de que la temperatura sea el cero queda la entalpía por la vaporización. Claro. ¿Por qué va a haber vaporización si estamos a 0 grados? Por eso mismo, no te cerres en el pensamiento de que solamente hay vaporización cuando tenés 100 grados. Siempre, a cualquier temperatura, hay cambio de estado, de líquido a vapor. La única condición no es la temperatura, sino que la única condición es que el aire que está en contacto con ese líquido no esté saturado, pero puede estar a cualquier temperatura. Bueno, y acá aparece lo que les decía anteriormente. ¿Qué pasa en la niebla? En la niebla no solamente tengo aire, vapor, sino que además tengo agua en forma de líquido. Entonces, la entalpía de ese aire húmedo, cuando hay niebla, vamos a tener la entalpía del aire, que era lo que habíamos visto, la entalpía del vapor, más la entalpía del agua en estado líquido. ¿Y cuál es la cantidad de agua que se encuentra en estado líquido? La cantidad de agua que se encuentra en estado de líquido va a ser el exceso. O sea, lo que está por encima de la humedad de saturación. Generalmente, cuando nosotros hablamos de humedad y humedad de saturación, siempre la humedad es menor que la humedad de saturación. Pero en este caso, el contenido de agua que tiene esa mezcla está por encima de la saturación. Entonces, lo que está por encima de la saturación está como líquido. Por eso, en ese caso, la entalpía del líquido se mide como toda la cantidad de agua que está como líquido por el calor específico del líquido, que sería el agua, por la temperatura de la concentración. Entonces esa es la forma de expresar la entalpía para cuando hay gotitas de agua suspendida, que sería el caso de la. Veamos un fenómeno muy utilizado, que es digamos, a través de un fenómeno físico podemos encontrar lo que se denomina saturación adiabática. ¿Qué significa esto? Estamos incorporando una corriente de aire, la ponemos en contacto con una lluvia de agua líquida, entonces se pone en contacto el aire con el líquido en forma de lluvia y sale aire en otra condición. La forma de, digamos, de incorporar el agua es que el agua vaya cayendo a una fuente, se recolecta y nuevamente se hace recircular. ¿Le suena algún fenómeno conocido? ¿Eh? El ciclo del agua. Sí, pero el ciclo del agua sería lo mismo. Esto sería en pequeña escala. Hay algunos sistemas Pero está bien, me parece perfecto.
con líquido, ¿no? Claro, el de Tomeco, que es, digamos, que se denomina enfriamiento evaporativo y tiene algo que ver con el aire acondicionado. ¿Tiene algo que ver con el aire acondicionado? No, no tiene nada que ver. Porque en realidad son dos fenómenos totalmente diferentes. En el caso del aire acondicionado, lo veían en clases pasadas, tenemos un ciclo que es cumplido por un determinado fluido que se denomina refrigerante. El fluido es el que se enfría, el que va sufriendo distintos cambios, ¿no es cierto? A través de sucesivas compresiones va cambiando la temperatura, pero el fluido siempre es el mismo. ¿Y qué es lo que se enfría? Se enfría el aire, pero porque el aire se pone en contacto, pero no en forma directa con el fluido, sino que a través, por ejemplo, de un intercambiador de calor como un serpentín. Entonces el aire nunca se mezcla con ese fluido. El fluido sigue su circuito y el aire pasa a través. Como el aire pasa a través de un serpentín, sin ponerse en contacto, baja su temperatura, pero porque el fluido está más frío que el aire. Pero hay un intercambio de calor directo entre el fluido más frío y el aire caliente, por lo tanto, eso hace que disminuya la temperatura del aire que pasa a través del serpentín. Pero fíjense acá que el fenómeno no es ese. El fenómeno, acá hay un contacto directo entre el aire y el agua. ¿Qué es lo que estoy haciendo en eso? Los conocen, antes los tomecos eran viejos, después han traído equipos importados, pero tienen el mismo principio de funcionamiento. ¿Cuál es ese principio de funcionamiento? ¿Alguien se anima a decir cómo es? Sí, lo que no me gustó es lo de aire caliente y aire, porque, es decir, acá ¿qué es lo que pasa? Entra aire, se pone en contacto con el agua. ¿Por qué se enfría? Claro, pero ¿y por qué se satura? Porque primero se evapora. Entonces, no importa la temperatura a la cual está ese aire, se va a evaporar siempre el agua, siempre y cuando el aire que está entrando por acá no esté saturado. Es la única condición. No me importa si está caliente, si está frío. Y ahí voy a hacer una acotación respecto de lo del hielo, eso que por ahí habla. En realidad, si hay este aire, va a entrar a una determinada temperatura, que sí me interesa, y va a salir a otra temperatura diferente. ¿Cuál va a ser esa temperatura? ¿Va a ser más alta o más baja? Más baja. Y además, ¿qué otra condición va a tener? Va a estar más saturado. Va a estar más cargado de humedad. ¿Nunca has visto en los barrios por ahí de gente muy humilde que tienen normalmente una cortina colgada en lugar de la puerta y que la mojan? Ese es el principio que usan, es decir, es el mismo principio que se usa para secar la ropa. Simplemente que cuando vos secas una ropa, tu interés es que todo el agua se evapore para que te quede la ropa seca. En este caso, tu interés
evaporando el agua, y cuando se vaya evaporando, no es que lo peor que sucede ahí es que se seca la cortina, digamos. Lo óptimo sería que siempre estuviera mojada. Entonces, el aire que pasa a través de la cortina se pone en contacto con el agua. Si el aire está sin saturar, se produce la evaporación. En este caso, para producirse la evaporación necesita una determinada cantidad de calor. Esa cantidad de calor, ¿de dónde la saca? Del aire. Entonces, como consecuencia de este fenómeno de evaporación del agua, se produce una disminución de la temperatura del aire que está pasando a través de este dispositivo. Entonces, como consecuencia de eso, sale un aire a menor temperatura y con un mayor contenido de humedad. ¿Cómo? La transpiración. Se produce, la transpiración en realidad es un fenómeno que se produce, que produce el cuerpo para equilibrarse con la temperatura ambiente que lo rodea. Entonces es una forma de liberar una mayor cantidad de calor cuando la temperatura es muy alta en el, digamos, en el medio que lo rodea. Desde el punto de vista de la transpiración, de cómo actúa el cuerpo en función de la temperatura ambiente. Es decir, es un sistema regulador que tenemos físicamente para poder compensar, porque el cuerpo tiene una temperatura lo más constante posible. Entonces, frente a los cambios del medio ambiente, justamente el cuerpo tiene reacciones de ese tipo. Ahora, si vos lo que te referís es que cuando se produce la transpiración, las gotas de sudor están sobre la piel y entonces viene una corriente de aire, que puede ser un ventilador, entonces ahí se produce exactamente el mismo efecto. ¿Por qué? Porque se me evapora el agua que tengo sobre la piel y me produce una disminución de temperatura. Y por eso es que, digamos, el aire, en ese sentido, tendría una aparente disminución de la temperatura. Digo aparente porque por mi transpiración no se va a enfriar el aire que está pasando a través de la piel, sino que en realidad yo siento la sensación porque me la está sacando de la piel misma. Por eso es, digamos, que se utilizan los ventiladores. Ese es el sentido de un ventilador. La temperatura del agua entrante, ¿en qué podrá influir? En la absorción de En la humedad. Por supuesto que en la temperatura de radiación. En la saturación, exactamente, porque si yo tengo, por ejemplo, un contenido de humedad a una determinada temperatura acá y la humedad relativa es del 40%, ¿está bien? Yo le aumento la temperatura para la misma cantidad de agua y la humedad relativa pasa de un 40%, supongamos un 20%. Entonces estoy entrando con una temperatura más alta, pero con una humedad relativa más baja. La humedad relativa más baja, ¿qué es lo que me va a generar internamente? Que se me va a producir más evaporación. La mayor evaporación, ¿qué es lo que me va a producir? Una mayor disminución de la temperatura, o sea que voy a tener un mayor salto térmico entre la entrada y la salida. Habrá que ver si realmente me conviene este aumento de la temperatura acá. El agua no, porque no nos olvidemos que el agua es una partecita muy pequeña de ese aire húmedo. Lo que pasa es que... Sí. Es que prácticamente no tiene influencia. Por eso lo del hielo, que no tiene mucho sentido. Digamos, por ahí la gente le pone hielo como para, pensando que el agua fría produce, pero en realidad es tan poca la cantidad, tal vez tiene algún pequeño efecto, pero no es el efecto mayor. El efecto mayor
es justamente el de la vaporización. Ahora yo les pregunto, ¿por qué me influye tanto la vaporización si en definitiva la cantidad de agua que tiene el aire húmedo es muy chica? Sí, está bien, pero es muy poca la cantidad de agua que se me puede evaporar. Supongamos, a mí lo que me convendría es que saliera saturado el aire, porque si sale saturado ahí, me está evaporando la mayor cantidad de agua que podría evaporar en esas condiciones. Y si me evapora la mayor cantidad de agua, quiere decir que me baja mucho más la temperatura. Entonces a mí me convendría, para que el aire saliera lo más frío posible, acá que saliera lo más cercano a la saturación. Exactamente. Ahora, ¿por qué influye tanto la vaporización del agua en disminuirle la temperatura para utilizarlo como un fenómeno de enfriamiento de aire, si en realidad es muy chica la cantidad de agua que estoy evaporando? El calor latente del agua es muy grande. El calor latente del agua es 590, casi 600, expresado en forma de kilocalorías. En el caso del calor específico del aire, estamos hablando de 0,24, por ejemplo, en las mismas unidades. Fíjense que una pequeña cantidad del efecto que produce por el gran contenido energético que tiene justamente esa vaporización. Vamos a otra diferencia más con el aire acondicionado. Es decir, el aire acondicionado, dijimos que acá eran dos fluidos que se ponían, que nunca se tocaban. En este caso, se ponen directamente en contacto el aire con el agua que lo rodea. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un ventilador de este tipo y está entrando aire a mayor temperatura y sale aire a menor temperatura y con mayor contenido de humedad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ustedes lo han visto alguna vez cómo funciona? ¿O lo han visto en algún ámbito? ¿En qué condiciones de funcionamiento trabaja? ¿En qué condiciones de funcionamiento trabajan cuando se utilizan? El sistema, el Tomeco que estábamos hablando, nunca han visto ninguno, lo han visto pero no se han dado cuenta, no se lo han llevado por delante. ¿Cómo funciona, digamos? ¿Cuál es su condición de funcionamiento? Generalmente, es decir, la situación de un aire acondicionado está en contacto con el exterior, ¿no es cierto? Porque está sacando calor del medio que lo rodea, que sería del ambiente, y lo tira al exterior. Son las dos fuentes. En este caso, se pone este tipo de equipo y entonces en el caso de un aire acondicionado, obviamente si queremos enfriar un ambiente, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a reducir al máximo las pérdidas que tiene, o en este caso las ganancias, porque la temperatura exterior en el caso de un aire acondicionado en verano es más alta que en el interior. Entonces quiere decir que si yo dejo las ventanas abiertas, obviamente le voy a estar sacando calor y me va a estar entrando calor a través de las ventanas. Por lo tanto, tengo que cerrar y aislar lo máximo posible ese ambiente del medio exterior que lo rodea. Por eso la heladera, que obviamente mientras más abro la puerta, menos eficiente es el sistema y la temperatura en
fíjense lo que pasa, que cierro todo y lo pongo en el interior. ¿Qué es lo que va a pasar? Saturar Y el no va a haber aire seco. Claro, evidentemente lo que me va a pasar es que el aire más frío que me sale acá, pero más cargado de humedad, después es el mismo aire que va a dar la vuelta y va a entrar por acá. Entonces, cada vez voy a tener como ingreso un aire con un mayor contenido de humedad. Y si tengo un aire con un mayor contenido de humedad, cada vez va a ser menos eficiente el delta T que me va a producir, porque va a estar más cerca de la saturación. Si está más cerca de la saturación, menor es la cantidad de calor que me requiere para la cantidad de agua que se evapora hasta llegar al próximo a la saturación. Por lo tanto, el aire que estaba en una determinada condición cada vez se me empieza a saturar por el mayor contenido de humedad que le voy incorporando. Por lo tanto, ¿cuál sería la condición que se les ocurre que podría llegar a tener? Como para que sea eficiente, porque evidentemente de esta forma que estamos hablando no puede ser eficiente este sistema. Con una corriente de aire. Con una corriente de aire. Que absorba humedad del aire. Entonces pongamos un ventilador. No, que de una corriente de aire exterior. Tiene que estar abierta la ventana. Entonces, ¿para qué me sirve? Sí, pero la está complicando, digamos. Pasar de un sistema simple, como sería justamente este, que una simple evaporación está bajando la temperatura del aire. Y ya lo está complicado y a lo mejor ahí se conviene quedar en una ganancia. La condición de uso que tiene que tener es que acá siempre tiene que estar entrando aire exterior. Para que entre siempre aire exterior, las ventanas tienen que estar abiertas. Y si las ventanas están abiertas, ¿para qué me sirve como sistema de enfriamiento? Y tendría que estar la parte que absorbe afuera, la regla de adentro. Y que nada más entre a Sí, través de... pero por una cuestión de balance de masa, no podés estar incorporando permanentemente aire. Por algún lado tiene que salir el aire. Entonces, ¿sirve o no sirve? Sirve para refrescarse, ¿no? Ponérselo encima. Para ponérselo encima y refrescarse, pero no para crear lugar. Claro, en definitiva, ¿qué sería? Un sistema equivalente a un ventilador con la gran ventaja de que tira aire frío. Entonces, sirve, pero siempre que uno lo utilice adecuadamente. Entonces, se podría utilizar como un buen ventilador, un ventilador eficiente. ¿Por qué? Porque el ventilador actúa solamente con la transpiración del cuerpo de las personas que lo utilizan. En cambio, este estaría utilizando parte de un enfriamiento provocado a partir de la evaporación que estamos provocando. Si se pone que absorba el aire más abajo, ¿Cómo? el aire más abajo es que estaría menos soplado. Se absorbe ahí abajo y el número se queda para arriba, ¿no? Lo que pasa, vos decís por las densidades, Claro. en principio el aire, esperate, lo que pasa es que ahí hay una combinación de temperatura con humedad. Entonces, cuando estamos hablando de la misma temperatura, sí podemos decir que el que tiene más humedad es menos denso, cuando hablamos de diferentes temperaturas por ahí cambia. Pero fundamentalmente en estos sistemas mecánicos están impulsados por ventiladores, y los ventiladores es mucho más fuerte el efecto que produce que el efecto convectivo ese natural que produciría la diferencia de densidad. Entonces tenemos como sistema lo que estamos
diciendo es una corriente de aire que tiene una determinada entalpía, un determinado contenido energético y tiene una humedad absoluta a la entrada, tiene una entalpía a la salida diferente y una humedad absoluta también diferente. En este caso, para que el sistema sea lo más eficiente posible, hablamos de que en la salida estamos hablando de la condición de saturación, porque con la condición de saturación es como mayor vamos a bajar la temperatura a la salida de ese aire. Y por otro lado vamos a tener la entalpía del agua que le estamos agregando. Acá que les mencionaba anteriormente, en esa, o sea, como las entalpías las tomamos siempre como entalpías totales y entonces las referíamos a cada unidad de masa de aire seco y las convertíamos en entalpías específicas. Entonces planteamos el sistema de ecuaciones para cada una de las entalpías, para la entrada con su humedad absoluta de entrada y su temperatura de entrada. Acá era donde les decía estos dos valores. Acá este valor es del orden de los 600 y este valor es del orden de los 0,4. Fíjense la gran diferencia entre lo que es el calor específico del vapor y el calor asociado con la vaporización. Son totalmente diferentes. Para la misma cantidad de agua es mucho más, digamos, ¿qué significa esa diferencia? Que yo le tengo que agregar una gran cantidad de energía para poder producir la evaporación de un agua. En cambio, si el calor específico es muy chico, significa que con poca energía yo le voy a modificar la temperatura. Hablo de dos fenómenos diferentes porque cuando hablo de calor específico es porque la temperatura se modifica con energía. En cambio, cuando estoy hablando de calor de vaporización, la temperatura se mantiene constante. Pero la capacidad energética que tiene la vaporización es muy superior a la capacidad energética que tiene, digamos, el vapor cuando se encuentra en estado de vapor, o incluso comparado con el del aire. Entonces tengo las tres corrientes, la de entrada con su entalpía, la corriente de salida con su entalpía, que acá estoy considerando el XS como el X de saturación, o sea, la máxima cantidad de agua que tendría en esa condición. Y esta sería la entalpía que le estoy agregando a partir de la cantidad de agua que le he agregado al sistema. Que la cantidad de agua que le he agregado al sistema va a ser la diferencia entre la salida y la entrada. Es decir, la humedad absoluta a la salida menos la humedad absoluta a la entrada es ni más ni menos que la cantidad de agua que le he agregado, que justamente he evaporado para producir ese fenómeno de saturación adiabática. El calor específico del líquido y la temperatura a la salida. Termino y hacemos un recreo. Acá reemplazo todas las entalpías según las había expresado anteriormente, con sus condiciones de entrada, la condición de entalpía del agua y la condición de salida. Ahí expreso, hago un cambio matemático, digamos, como para poder, fíjense que es lo mismo, XS lo reemplazo como para poder sacar factor común. Y esta expresión la puedo poner de
fíjense que acá tengo términos en común con este que me permiten factorizar. Bueno, operando matemáticamente, fíjense que en definitiva lo que yo estoy buscando es tratar de agrupar términos equivalentes como para poder sacar factor común. Me queda una expresión como esta finalmente, y donde directamente esta expresión, fíjense que es el calor latente de vaporización más el calor específico del vapor por la temperatura a la salida, menos la temperatura de salida por el calor específico del líquido. Una es la entalpía del vapor y la otra es la entalpía del agua. La diferencia entre ambas es el calor latente de vaporización, es decir, otra forma de sacar el calor de vaporización directamente a través de la diferencia de las entalpías entre el vapor y el líquido. Y finalmente me queda una expresión de este tipo, y como acá hago incidir justamente lo que hemos venido diciendo, que el calor específico del aire es mucho mayor por la cantidad, por este valor, que este valor es muy chiquito, porque en la humedad absoluta, en la cantidad, era un valor de 0,00, cuando lo expresamos en kilogramos por kilogramo, entonces directamente esto nos queda como si esto lo anulamos y nos queda directamente acá aproximadamente igual al calor específico del aire. Y esa es la expresión de la saturación adiabática, donde es igual a la temperatura de entrada menos el calor latente de vaporización sobre el calor específico, que sería una constante, por la diferencia entre la humedad absoluta a la salida, que sería la de saturación, menos la humedad absoluta de entrada. Fíjense que, de acuerdo a esta expresión, la temperatura de saturación adiabática es menor que la temperatura de entrada, porque la temperatura de entrada menos todo ese cociente, toda esa expresión. Esta es la expresión que nos permite calcular cuál es la temperatura del aire que va a salir a partir de una determinada cantidad de agua que se evapora. La cantidad de agua que se evapora es la diferencia entre la que tiene el aire y la que tendría si estuviera saturado. Fíjense que la condición de esto siempre es el mismo fenómeno que se va repitiendo en todas las situaciones. Es decir, siempre se trata de que el agua que se encuentra en estado líquido se evapora y como consecuencia de esto absorbe una determinada cantidad de calor y se produce una disminución de temperatura. El fenómeno siempre es el mismo, pero las condiciones en que se utiliza son diferentes. En este caso, estamos provocando la reducción de la temperatura del aire a partir de una evaporación, es decir, que estamos reduciendo efectivamente el aire. Cuando decíamos que nos poníamos un ventilador, en realidad la sensación de un aire más fresco la sentíamos individualmente, pero eso no significa que se reduce la temperatura del aire, porque lo que se puede evaporar a partir de mi cuerpo es muy poco como para poder decir que yo viene una corriente de aire y él va a recibir un aire más frío por la evaporación que se produce a partir mío. Eso no es así. Es decir, porque en ese caso la corriente de aire es muy grande en relación a la cantidad de agua que se evapora. El fenómeno